Mi nombre es Catherine. La historia que les voy a contar sucedió en plena pandemia, año 2020, mes de octubre, y esta historia trata de seres extraterrestres. Estábamos en plena pandemia, no podíamos salir de nuestras casas y comencé a enfocarme en más actividades de mis redes sociales, aprovechando de sacar el partido al tiempo a solas y trabajar en el computador. Era de noche, mi hijo era pequeño y estaba durmiendo y comencé a hacer infografías en mi computador, escuchando música. Estaba escuchando música de alta frecuencia, una playlist de YouTube cualquiera, Frecuencia Angelical. Seguí en eso cuando mi playlist cambió y en un momento que yo estaba ahí moviendo el mouse y enfocada en lo que estaba haciendo en la pantalla, de repente empezó a venir a mi mente una palabra y eran Pleiades, pleiadianos. Y yo quedé así como, ¿qué es eso? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué escucho esto? Y otra vez más, seguía escuchando la música y venía nuevamente la palabra pleiadianos a mi cabeza. Bueno, dije, ¿qué es esto? Salí de lo que estaba haciendo, del Canva, y empecé a buscar en Google pleiadianos. Había muy poca información, pero comprendí que los pleiadianos eran extraterrestres que vivían en las Pleiades, que venían de las Pleiades, y también que había una relación con esta historia de la isla Friendship que estaba cerca de Chiloé, acá en Chile. Y bueno, mientras yo leía eso, sentía que frente a mí, al otro extremo de la mesa, había como una especie de calor. Se proyectaba un aro amarillo, dorado. No veía un ser, pero sentía una presencia dorada, amarilla, calentito, lo sentía. Era agradable, la sensación era como estar en el sol de la playa. Y yo lo empecé a sentir en mi cuerpo. Y fue tanto así que en combinación a lo que yo estaba leyendo en internet, que cerré mi notebook, me asusté mucho y me fui a acostar, porque seguía escuchando en mi mente la palabra pleiadiano. Al otro día, cuando me levanté, revisé nuevamente lo que estaba haciendo en el computador. Estaba ahí la playlist. Y la playlist, para mi sorpresa, se llamaba The Human Vortex. Y es precisamente una persona que hace sonidos y una especie de mantras relacionados con los pleiadianos. Claramente tuvo una conexión con la melodía, con la música que estaba sonando y con las palabras que él iba recitando en ese momento, con la experiencia que yo tuve ese día. Luego pasaron varios días, yo diría que es posible que haya pasado una semana o dos, cuando yo tengo mi segunda experiencia con otros seres, digámoslo así, con seres de otro planeta. Había pasado por un largo periodo donde yo me levantaba al amanecer a las 4:30 de la mañana a hacer kundalini yoga, a hacer un sadhana, y justamente lo había dado por terminado. Y esa noche iba a dormir hasta la mañana, hasta que ya estuviese claro. No había que poner alarma porque me levantaba a las 4:30 de la mañana a meditar. Y empiezo a entrar en un sueño en el cual me veo en el pasillo del departamento en el cual vivía en ese tiempo. Con el avanzar por el pasillo me doy cuenta que no es un sueño común y corriente, sino que estoy viviendo un desdoblamiento, un viaje astral, como lo quieran llamar. Camino por el pasillo de mi departamento en ese momento
Llego al fondo del pasillo, teníamos una pieza al fondo donde había un refrigerador y había una cómoda donde estaba mi ropa. Entonces yo me dirijo hacia el fondo y miro hacia la cómoda y voy a ver el refrigerador, seguramente a sacar algo del refrigerador, y veo que al lado del refrigerador habían dos seres pequeños, como niños, grises, cabezones, ojos rajados. Y cuando yo les digo así como, ¿y ustedes qué hacen aquí? Yo caigo inmediatamente sobre la cómoda y quedo en un estado de parálisis del sueño. Mientras yo los miraba, empiezo a sentir un dolor grande, intenso en la cervical, penetrante. Es un dolor hacia arriba, desde mi cervical hacia el cerebro. Y lo puedo graficar como una mano porque era un dolor expansivo y con ramificaciones. No era un dolor así como solo un dolor, sino que el dolor se expandía, era penetrante, filoso. Entonces yo en mi interior, como no podía hablar, no me podía mover, empiezo a decir, si esto es para mi evolución del ser, de crecimiento de conciencia, yo lo permito. Pero si esta intención no es positiva para mí, lo rechazo y lo niego. Cuando yo pienso eso en mi interior, estos seres se fumaron inmediatamente. Pero yo continué en esta postura sobre la cómoda, con mi cabeza así y mis brazos así. Estaba en esta postura, así. Aproximadamente unos 20 a 30 minutos. Yo en ese tiempo colechaba con mi hijo porque era pequeño y aún amamantaba. Y yo lo único que esperaba era que él despertara, que me diera una patada para yo poder volver a mi cuerpo y despertar de este sueño, de esta experiencia, de esta parálisis que estaba sufriendo. Entonces, en un momento ocurre eso de que mi hijo por fin me patea y yo vuelvo. Me contuve un momento, luego me levanté, fui al baño, me miré, no veía nada, me tocaba, tampoco sentía nada, pero el dolor estaba ahí, persistía. Hice lo que había que hacer, bebí agua, fui a mi cama nuevamente y desperté al otro día. Estábamos en plena pandemia. No se podía salir, pero nosotros visitábamos a mis suegros porque es muy cerca. Como eran personas mayores, los visitábamos los domingos. Y bueno, mientras yo estaba allá, todo el día pensaba en este dolor agudo que tenía. Me apliqué algunas pomadas, tomé antiinflamatorio, recuerdo, un analgésico. Nada, el dolor estaba ahí. Yo trataba de comprender qué era lo que me había pasado porque sentía algo físico, había tenido un sueño, pero tenía una dolencia física. ¿Cómo podía interpretar esta dolencia física con este sueño que había vivido? Era muy extraño. Y pensando en qué era lo que había vivido en ese momento, a qué le podía preguntar, a qué le podía contar. Le conté en ese momento a mi compañero, que me dijo, oh, sí, chuta, qué fome. Pero no tuve como el feedback que yo necesitaba. Entonces, contacté a una de mis maestras que he tenido en mi camino y le pregunté si conocía a alguien que me podía ayudar. Primero le cuento mi historia, que ella no lo dudó en ningún momento. Me dijo, mira, te voy a recomendar a esta persona que puede ser que haga algún tipo de sanación, no sé, lo que necesitas, de liberación para que esto pase. Contacté a esta persona no me podía ayudar porque me dijo que yo tenía que buscar una persona que trabajara con extraterrestres, luego que yo le conté mi historia. Bueno, y en tanto así como en mi búsqueda, en un día de mucho agobio, le conté a una compañera de formación que en ese tiempo yo estaba estudiando online, lo que me había pasado. Y ella me mira así un poco impávida y me dice, es que a mí me pasó algo muy parecido a ti, y me cuenta su historia y yo de vuelta le digo, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Quién te ayudó? Y ella me dice, mira, yo sé quién es la persona que te va a ayudar, ella se llama tanto, es psicóloga, pero aparte es consteladora familiar y vive en la comunidad ecológica, tenés que contactarte con ella te va a ayudar porque hace constelaciones extraterrestres. Y yo así como, wow, ok. Contacté a esta persona, el tema era cómo yo me trasladaba hacia la comunidad ecológica
porque solamente podíamos salir 3 horas en ese tiempo. Habían 2 permisos creo a la semana y era no tan lejos, pero sí era algo que se iba a demorar un rato. Logré ponerme de acuerdo con esta persona, llegué a la comunidad ecológica y ella era una consteladora familiar, pero que también hacía constelaciones extraterrestres. Es una psicóloga, creo que es importante decir que es una persona también de conocimientos no solo espirituales o diferentes, sino que también es una persona que cree en la ciencia. Entonces ella me llevó a un domo que tiene, me hizo un par de preguntas, algo muy acotado, y comenzamos inmediatamente la terapia. Me hizo posicionarme en un lugar del domo y ella se paró detrás mío. Lo primero que hizo fue sacarme los implantes que tenía atrás de la nuca, que inmediatamente se liberó la presión que sentía. El dolor continuaba, pero se fue decayendo con el transcurso de la terapia. Y me sacó otros implantes que estaban en mi matriz. Luego de eso, ella me explicó que todo lo que yo había experimentado era porque yo tenía unos pactos, que tenía unos lazos con estos seres y que ellos venían cada cierto tiempo a visitarme, pero que yo justamente ese día los descubrí, porque eso me lo hacían hacía muchos años y era algo que yo acarreaba incluso de otras vidas, que no era algo de ahora. O sea, ella empezó a decirme una cierta cantidad de cosas, que yo tenía muchos pactos con estos seres de hace mucho tiempo, de otras vidas inclusive, y que yo tenía que renunciar a esos pactos. Y uno de los pactos más importantes era que yo tenía que renunciar a una serie de hijos que yo tenía viviendo en otro plano y que yo había parido, porque yo era una especie de incubadora para ellos, y tenía que renunciar a esos hijos para poder cortar el pacto y el lazo más importante con ellos, para que no volviesen nunca más. Cuando ella me comenta esto, yo fue como que se me hubiera metido el demonio al cuerpo y digo así, absolutamente que yo no iba a renunciar a mis hijos porque eran mis hijos, y empecé a sentir una angustia demasiado grande, mucha pena, lloré mucho rato, y ella me trataba de explicar que no eran niños, que no eran seres vivos, así personas con corazón, con sentimientos, sino que eran solamente recipientes y que ellos lo utilizaban para otros fines, que yo tenía que abandonarlo y tenía que desistir de ser la madre de esos seres. Bueno, la constelación duró aproximadamente 4 horas para que yo por fin pudiese cortar los pactos y los lazos. Y en ese intertanto de la constelación, yo recuerdo que cuando tenía alrededor de unos 16 años, acompañé a una tía a una sesión también espiritual. Y bueno, yo estaba ahí de mera espectadora acompañando a mi tía. La señora bajó y me miró y me dice, oh, tú tienes un gran juez, me dice, tienes un juez aquí, y un juez aquí, y un juez acá. La persona estaba a unos 3-4 metros de mí, de distancia, y ella estaba enyesada. Entonces me dice, bueno, ese no es tu mayor problema, tu problema grande es lo que tienes ahí, refiriéndose a mi vientre. Me dice, tú tienes un útero implantado ahí, tienes un útero energético, y esas ganas tuyas de ser madre no te pertenecen. Me pregunta seriamente, me dice, ¿tú has escuchado alguna vez hablar de los reptilianos? Y yo así como, sí. Así como pensando en lo que todos habíamos escuchado, lo que todos hemos leído por ahí. Y me dice, bueno, ellos son de verdad, me dice, ellos están aquí y yo tengo la capacidad de verlos. Y me contó situaciones de cuando ella los veía en los supermercados, de cómo las reptiles le robaban los huevos a los hombres, cuando los hombres se excitaban. Veía cuando los hombres se excitaban con las mujeres reptiles y ellas podían recolectar el esperma de los hombres humanos para poder fecundar sus huevos reptiles, y así ponían en otras mujeres úteros energéticos donde ellos podían incubar sus huevos. Entonces, en resumen, yo tenía un útero que no me pertenecía, que era energético y que le pertenecía a un reptil. Yo quedé en shock en ese momento, no entendía nada, yo era muy chica y la verdad que era una historia muy de película, muy así de película, realmente de película. Y la miré incrédula y ella me dijo, pero no te preocupes porque yo te voy a ayudar, yo te lo voy a sacar.
A él no le va a gustar porque en estos momentos él está acá, está detrás tuyo y quiere que tú le dejes sus huevos. No quiere que yo los toque porque sabe que yo se los voy a quitar. Entonces yo estaba en una postura de pie, ella me dice que me quede tranquila con mi mano a los lados y ella entra en un trance y comienza a jalar, a jalar, a jalar. Como al tercer movimiento de sus manos de jalar, yo empiezo a sentir como eso se empieza a arrastrar en mi interior. Y lo siento, lo siento, lo siento, como subía, como subía, como subía, y ella jalaba, ella jalaba, ella jalaba. Y me dice, cuando va a llegar a la parte de la garganta, en estos momentos es posible que te cueste respirar, porque él está muy desesperado y va a hacer lo posible porque yo no me lleve sus huevos. Y lo más probable es que te estrangule un poquito, te va a tomar del cuello. Y yo, obviamente, muy asustada y siento que no puedo respirar. Y mi cabeza se va hacia atrás y empiezo a llorar. Mis ojos lloraban, 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 caían las lágrimas porque no podía respirar, me estaba ahogando. Yo sentía como subía, 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 hasta como un tapón, ¡pah!, saltó y salió. Y yo caí al sillón, en shock. No entendiendo lo que había pasado y con un dolor físico en mi cuerpo, en mi esófago, en mi garganta, lo sentía y tenía mucho miedo, no entendía lo que había pasado. ¿Cómo explicar? Entonces, cuando me pasa esto también con estos seres grises que yo veo en mi casa, digo, me hace sentido con lo que me dice la consteladora, que este pacto viene desde hace mucho tiempo, que viene desde otras vidas, que yo lo acarreaba, que siempre he sido una mujer que está pariendo estos seres que están vacíos y que también se llevaban mi energía vital, por eso yo a veces estaba demasiado cansada, no podía hacer algunas cosas, no era solo por el hecho que yo estaba atravesando mi propia maternidad, sino que era estar pariendo constantemente estos seres que estaban en otro plano. Hago este pequeño resumen de esta historia de esta otra mujer a la consteladora. Ella le hace mucho sentido y me empieza a explicar esto de que yo lo venía cargando desde otras vidas. Y bueno, me dice, ahora ya es el momento de cerrar este pacto por siempre. Lo vamos a cerrar. Estos son dos seres, no sé qué. Y bueno, uno se fue primero porque ella representaba al ser que yo estaba repudiando. Pero el segundo me costó bastante expulsarlo porque yo sentía afecto, sentía una pena, un dolor, era desgarrador, era del alma. No podía renunciar a esos hijos porque sentía que eran parte mía. En mi inconsciente estaban ahí muy, muy enraizados y yo no los podía soltar, me causaba dolor. Hasta que después de repetir muchas frases de liberación, de poder estar, de ser dueña de tu propio cuerpo, de que nada ni nadie puede apoderarse del alma, del ser, de nada, porque está contra la ley universal, pude expulsarlo y cortar y romper ese lazo con ellos. Y espero que nunca más vuelvan a mi vida, que fue una experiencia muy, pero muy dolorosa para mí. Al salir de la sesión con la consteladora, claramente iba mucho más liviana, me sentía mucho más tranquila. El dolor, ese dolor penetrante que tenía acá, que ya lo llevaba aproximadamente un mes, porque estuve mucho tiempo buscando la respuesta a quién acudir, pude tener sueños más tranquilos. Comencé también por recomendaciones de ella a dormir con cuarzos cristales bajo mi almohada para también tener una protección energética, haciendo muchas oraciones en las noches. Y creo que es muy importante también entender que a pesar de las creencias que tengamos o la experiencia que podamos vivir, claramente no estamos solos. No estamos solos. Y siento que lo que me pasó en estos momentos de poder conectar con
con los extraterrestres también tiene que ver cómo yo he ido desarrollando habilidades también psíquicas como mi papá. Mi papá fue una persona que tenía muchas habilidades psíquicas, también perteneció a círculos como Rosacruces, en los cuales practicaban la sanación a las personas. Y bueno, yo también llevo una vida y una de medicina, de sanación, de entregar la sanación a otros, y claramente tengo más experiencia extrasensorial que el común de las personas porque me interesa conectarme con eso, no lo dejo pasar así inadvertido, siempre me he conectado desde muy chica y siempre me voy a conectar.